Si es tu primera vez aquí con nosotros, pues estamos contentos de que hayas decidido acompañarnos en esta mañana y me gustaría pues también explicarte un poco el propósito de este tiempo, ¿vale? Este momento en nuestro culto, queremos en esta mañana exaltar a Dios, ¿vale? Queremos recordar las buenas noticias de Jesucristo, reconociendo que todos los que estamos aquí somos personas imperfectas, todos tenemos corazones rebeldes, todos en vez de centrar nuestras vidas en nuestro Dios creador, pues hemos decidido centrar nuestras vidas en nosotros mismos. Pero por la gracia de Dios podemos ser rescatados, podemos ser rescatados de nuestra maldad, de recibir una nueva vida en Cristo, pero no por nuestros méritos, sino por medio de la fe en el sacrificio perfecto de Jesús. Es decir, confiando en Jesús como nuestro único Señor y Salvador, no confiando tipo por si acaso, sino una confianza genuina y basada en la verdad, reconociendo que Jesús no solo murió, sino también resucitó de la muerte, mostrando claramente su poder sobre el pecado, su victoria sobre la muerte. Y esta es la gran noticia que queremos seguir predicando y declarando esta mañana y domingo tras domingo, en lo que leemos, en lo que cantamos, en lo que oramos, en lo que predicamos. Queremos poner a Dios en el centro de todo lo que hacemos. Queremos adorarle por quién es y cómo es. Pues ya sabéis que durante este verano hemos estado viendo diferentes salmos, pero hoy comenzamos con una nueva serie de predicaciones basada en el libro de Esdras. No sé si quizás nunca has leído Esdras, quizás ni sabías que existe en la Biblia. Ya sabemos que la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y lo que tenemos en el Antiguo Testamento es la historia que básicamente todo lo que sucedió antes de la llegada de Jesús. Nos habla de la creación, la caída y todas las promesas hacia un Salvador que iba a venir. Y ya con el Nuevo Testamento por fin llega ese gran Mesías que fue prometido. Vemos el comienzo de la iglesia. Vemos también cartas e instrucciones para las iglesias. Pues el libro de Esdras se encuentra en el Antiguo Testamento. Y el tema principal de este libro tiene que ver con personas en necesidad de restauración y un Dios, el gran Dios restaurador. ¿Vale? Vamos a ver en Esdras el hecho de que todos somos personas en necesidad de restauración y estamos adorando a un Dios que tiene el poder de restaurar nuestras vidas. Entonces, claro, es un libro antiguo, pero seguramente relevante para cada uno de nosotros. Sigue habiendo necesidad de restauración espiritual en nuestros tiempos. Todos sabemos lo que es buscar algún cambio en nuestras vidas. No sé si alguna vez has tenido la sensación de que todo va mal. Yo no sé dónde buscas la esperanza en tiempos difíciles. Quizás en placeres de este mundo, quizás intentando ser una persona más religiosa o más espiritual. Pero no sé si alguna vez también has reconocido que tu espiritualidad no era suficiente. Quizás incluso deseas estar cerca de Dios, pero parece algo imposible. Pues quiero invitarte a leer conmigo en Esdras 1. Vamos a leer ahora en castellano, ya que hemos leído también en euskera. Y dice así, Esdras 1 al 11. El primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya
entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Venga, vamos a orar, pedir ayuda a Dios, ayudarnos a entender esto y aplicarlo a nuestras vidas. Dios, queremos entender tu palabra, Señor. Y sabemos que, pues, por nuestra naturaleza hay rebelión en nuestro corazón y incluso no somos capaces en nuestra propia fuerza de entender tu palabra sin tu ayuda. Así que pedimos que tu Espíritu Santo estés guiando este tiempo para que podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Queremos ver tu fidelidad, Señor, en cumplir tus promesas. Ayúdanos en esta mañana a ver nuestra propia necesidad de ti, Señor, y gozarnos en tu poder para traer restauración a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pues no sé qué estás pensando después de haber leído este capítulo y saber que vamos a dedicar los próximos meses a estudiar este libro de Esdras. Y esta predicación esta mañana, obviamente vamos a hablar de este primer capítulo, pero también yo creo que requiere un pequeño resumen del contexto histórico, de lo que está pasando, para luego poder aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, vamos a hacer eso, un breve resumen del Antiguo Testamento, no os asustéis, ¿vale? Pero claro, la Biblia empieza con Dios mismo, el creador de todas las cosas, el rey soberano. Dios crea y sostiene todas las cosas. Vemos la historia de Adán y Eva, que fueron creados a la imagen y semejanza a Dios. Incluso les fue dada autoridad y responsabilidad a gobernar y reinar sobre la creación. Recibieron de parte de Dios una bendición y una misión de cultivar el huerto, crear comunidad, florecer como seres humanos hechos a la imagen de Dios. Pero quizás la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la Biblia y sabemos que todo empezó con mucha belleza, pero enseguida se torció todo. La Biblia nos habla de la realidad de la caída del hombre y la mujer. Nos habla del pecado, la rebelión de la humanidad. Ese orgullo que les llevó a dar la espalda a Dios y rebelar contra Él. Claro, eso fue un ataque contra el rey y su reino y hubo consecuencias. Hubo juicio. Hubo la muerte espiritual, hubo vergüenza, hubo dolor y sufrimiento. Hubo de repente relaciones rotas.
a pesar de haber sido creados a la imagen de Dios, ahora esa imagen fue dañada, digamos. Pero también Génesis continúa con una promesa en Génesis 3:15 de que pues iba a haber restauración a este reino de Dios que le pertenecía a Él. Vendría en el futuro un redentor, un salvador. Pero ¿qué pasó? La humanidad fue cada vez peor. El primer asesinato fue contra un hermano. La maldad de los hombres resultó en un gran diluvio. Hubo un nuevo comienzo con Noé. Incluso vemos cómo Dios salvó a Noé y a su familia, pero Noé también tuvo sus fracasos y su rebelión. En la Torre de Babel tenemos otro ejemplo del orgullo humano, intentando que Dios no sea el centro, sino la sociedad misma. Entonces, ¿qué es lo que vemos suceder a lo largo de esta historia? Pues Dios mismo escoge para Él un pueblo. Vemos que todas las naciones son corruptas, entonces Dios escoge a Abraham para hacer de él un pueblo suyo. Y fue a través de Abraham que Dios iba a bendecir a todas las naciones. Entonces tenemos el rey bendeciendo a su pueblo. Habría un pueblo para el rey y habría una tierra prometida para su pueblo. Y Dios va afirmando estas promesas con los descendientes de Abraham. Vemos cómo Dios mismo va cumpliendo la promesa a través de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Pero poco a poco el pueblo se va formando y también los problemas seguían. Entonces Dios escogió a Moisés para sacar el pueblo de la esclavitud. Seguramente te suena. El Éxodo. Esa gran victoria de Dios mismo rescatando a su pueblo y haciendo un pacto con ellos. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué es lo que pasó? El pueblo no guardó ese pacto con Dios. Hubo ese periodo de jueces hasta Samuel, que fue el último juez y el primer profeta. Hubo un periodo de reyes gobernando sobre el pueblo de Dios, ya que el pueblo de Dios había pedido a Dios un rey. Entonces hay los reyes Saúl, David, Salomón, que fue con Salomón que se construye el templo. Pero luego el reino se divide y casi estamos a punto de acabar nuestro resumen, ¿vale? El reino se divide. El reino de Israel fue conquistado por Asiria y el reino de Judá conquistado por Babilonia. Y ahora sí estamos preparados para hablar del contexto de este libro de Esdras, que fue ahí estando en exilio durante algunos 70 años. El pueblo de Israel había sido llevado a Babilonia como exilios. Entonces el libro de Esdras nos va contando este retorno a Jerusalén, que junto al libro de Nehemías nos hablan acerca de casi 100 años de historia, ¿vale? Entonces, hubo 3 periodos diferentes con 3 líderes distintos que dirigían, pues, el retorno del pueblo de Dios a a Jerusalén. Entonces, a lo largo de este relato, vemos muchas veces la soberanía de Dios y su fidelidad para restaurar la ciudad de Jerusalén. Pero no solo eso, sino también traer restauración espiritual a su pueblo. Eso es la idea principal de Esdras. Y queremos ver eso, la fidelidad de Dios para restaurar a su pueblo. Y queremos ver que la verdadera restauración espiritual siempre comienza en Dios. Pues lo que sabemos de Esdras es que era escriba de la ley de Moisés, que la mano de Dios estaba sobre él. Curiosamente, Esdras mismo no aparece en este libro hasta el capítulo 7. Pero bueno, los primeros 6 capítulos nos hablan acerca de este primer regreso a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel. Entonces, ahora sí me gustaría prestar atención a nuestro pasaje que hemos leído
Y empezamos con ese decreto del rey. El decreto de Ciro. ¿Qué podemos aprender de este decreto de parte de Ciro, rey de Persia? Pues lo primero que el pasaje nos hace ver es que Dios cumple su palabra. Incluso lo hemos cantado esta mañana, de que Dios es fiel para cumplir con su palabra. Y curiosamente, más de 100 años antes de Ciro, hubo una profecía sobre él. Bueno, varias profecías que me gustaría leer algunas de ellas. En Jeremías 25:11, debido a la rebelión del pueblo de Dios, hubo esta profecía: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y es exactamente lo que sucedió. Luego en Isaías 44 y 45, terminando el capítulo 44, dice: y yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. No es ninguna casualidad que Ciro sería en este momento movido para establecer este decreto. No es ninguna casualidad, sino nos hace ver la soberanía de Dios, utilizando incluso gobernantes terrenales para cumplir ¿con qué? Con sus propósitos. Ciro fue el fundador del imperio persa, y fue bajo su liderazgo que Babilonia fue conquistado, y Ciro es, sí, en la historia conocido como un gobernante benévolo, ya que su costumbre era dejar que los exiliados regresaran a sus tierras. Y ahí esa frase en nuestro pasaje en Esdras 1, que despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que Ciro se convirtiera en un seguidor de Dios de Israel. Sabemos que Ciro fue un rey pagano, pero yo creo que más que eso nos demuestra cómo Dios va orquestando todo para que se cumpla su voluntad. Para que incluso un rey pagano pueda ser impulsado a actuar de acuerdo con el plan redentor de Dios. Que nos enseña que la voluntad divina es mayor que la voluntad humana. Dice en Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Es decir, que la autoridad de Dios siempre está por encima de las autoridades terrenales. Dios es siempre fiel para cumplir su palabra. No sé cómo te conforta esta realidad de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Tenemos la palabra de Dios, qué gran regalo, que nos da tanta claridad y dirección en esta vida, y vemos tantos ejemplos de cómo Dios va cumpliendo sus promesas. Incluso esa promesa para los cristianos, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Incluso estando en Babilonia. Entonces, eso, tenemos el decreto de Ciro, que fue obviamente dado de parte de Dios mismo. ¿Y qué es lo que ese decreto incluía? Pues un plan para ayudar y permitir que el pueblo de Dios pudiera volver a su tierra, a Jerusalén.
Incluso ese deseo de parte de Ciro en el decreto, sea Dios con él y suba a Jerusalén, edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. También en el decreto vemos que habrán algunos que vuelven a la tierra, a Jerusalén, pero también vemos que algunos iban a quedarse en Babilonia. A través de este decreto ya el pueblo de Dios por fin tenía el permiso de volver a su tierra y también permiso para volver a edificar la ciudad de Jerusalén, pero no solo la ciudad, sino el templo de Dios. Entonces no se trataba de solamente volver a Jerusalén, sino volver a reconstruir este templo y restaurar la adoración. Así que a pesar de ver el decreto de Ciro, vemos que Dios siempre está actuando. Dios tiene un plan soberano y también tiene pues el poder de hacer que su plan se cumpliese. La soberanía de Dios, utilizando incluso reyes para cumplir sus propósitos. No sé si te da esperanza saber que Dios tiene el control de todo. A pesar de lo que estamos viviendo y experimentando, pues ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Con estas noticias, con ese gran decreto de parte del nuevo rey. Pues nos habla también el pasaje de que hubo otro despertar del Espíritu. El despertar del Espíritu los llevó a actuar. El pueblo de Dios. No fue meramente una experiencia emocional de simplemente ver que Dios tiene poder y Dios está obrando, sino de pues recibir ánimo y decir, venga, salimos de Babilonia, volvemos. Queremos la restauración. Entonces, la respuesta de algunos fue levantarse y prepararse para ir. Se levantaron líderes de las tribus de Judá, Benjamín y Leví. Es que cuando el reino se dividió y se formó el reino del norte y del sur, pues eran esas tribus de Judá y Benjamín y Leví que pues pertenecían al reino del sur, y fueron esas personas que fueron llevadas a Babilonia. Entonces no es ninguna casualidad que son personas de estas tribus que ahora quieren volver a Jerusalén. Y ahora, gracias al decreto del rey, gracias al Dios que despertó el espíritu de ellos, pues pueden volver a su tierra, pueden reedificar el templo. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que cuando Dios habla, pues su pueblo responde. Nos habla también de los que se quedan atrás y simplemente ayudan. Vamos a hablar de eso más adelante cuando aplicamos todo esto a nuestras vidas, pero me gustaría también rápidamente hablar de los utensilios. ¿Por qué listar y nombrar los utensilios y enumerarlos? Pues podemos recordar que durante la Pascua, pues Dios había dado a su pueblo, al rescatarlos, todo lo que necesitaban para adorarle. Pero con el tiempo, cuando fueron conquistados, pues todos esos utensilios, aparte de destruir el templo, pues los utensilios fueron llevados también a Babilonia. Entonces, yo creo que mucho más que mencionar el número de los utensilios, nos quiere hablar de que Dios es un Dios que se encarga de los detalles. Los detalles de cómo podemos, como pueblo suyo, adorarle. Una señal de la fidelidad de Dios de no solo preservar y proteger a su pueblo, sino también la provisión de lo que el pueblo necesitaba para el templo y la adoración. Entonces, el capítulo 1 termina dejándonos ver que algunos subieron de Babilonia a Jerusalén después de 70 años.
Y obviamente el libro de Esdras nos va a seguir hablando de este proceso, de este retorno a Jerusalén, pero en este primer capítulo nos habla de que Dios quiere restaurar vidas, quiere restaurar a su pueblo. Y no solo quiere, sino es un Dios que es capaz de restaurar a su pueblo. Dios tiene el poder de cumplir su plan y sus promesas. Entonces, para aplicar un poco este pasaje en nuestras vidas, ¿qué es lo que te mantiene cautivo? Yo creo que hay relevancia aquí tanto para los no creyentes como para los cristianos, los que hemos confiado en Jesús. Si no eres cristiano y no has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, pues lo que te mantiene cautivo es tu propio pecado. Y reconocemos como iglesia que no está de moda hoy en día hablar del pecado, pero el pecado simplemente nos habla de nuestra rebelión contra Dios, nuestro Creador. Y como las consecuencias de ese pecado es la muerte. Sigues estando en la cautividad de la muerte e incluso no puedes salir por tus propias fuerzas. El pecado es lo que te mantiene cautivo. Quizás añadido a este pecado, lo que te mantiene cautivo es simplemente el desconocimiento. Quizás es la primera vez que escuchas sobre un Dios que quiere traer restauración a tu vida. Quizás no sabías que hay otro camino mejor. Entonces, en esta mañana, pues, Dios está mostrando su fidelidad para traer claridad a tu vida, para apuntarte a ver tu necesidad de Cristo, un Señor y Salvador. Y para los cristianos, sabemos que por la gracia de Dios hemos sido rescatados del poder de la muerte. Hemos recibido una nueva vida en Cristo por medio de la fe. Pero aún así podemos encontrarnos estancados espiritualmente en nuestro caminar con Jesús, ¿verdad? Volviendo al exilio, digamos. Porque al final de todo también reconocemos que no es este mundo nuestro hogar definitivo. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene cautivos a veces como cristianos? Quizás la duda, de poner en duda el plan de Dios, a pesar de haber revelado tanto a nosotros a través de su palabra. Quizás es simplemente el ritmo de la vida diaria. Estás con tantas cosas que es como que no tienes tiempo para Dios o para su pueblo, para buscar una comunidad de la fe. Quizás, si somos honestos, es la pereza. Que hubo algunos judíos que ya después de 70 años se habían vuelto cómodos en Babilonia. Entonces, ¿cómo estamos buscando crecer en santidad? No digo ser una persona mejor, sino ser más como Cristo. No podemos ser como cristianos personas perezosas. Queremos intencionalmente buscar crecer en nuestra relación con el Señor. Entonces, ¿de qué manera vas a crecer en los próximos meses? Ya tenemos el comienzo de los grupos de hogar, que entre semana vamos a poder juntarnos en casas para seguir profundizando en las Escrituras. Quizás es tiempo para congregarte en una iglesia local. Quizás lo que te mantiene cautivo es la desobediencia. Incluso ya has recibido el permiso de salir, digamos, gracias a la obra de Jesús. Incluso ya tienes la ayuda de otras personas que Dios te ha puesto en tu camino para ayudarte, pero quizás simplemente no quieres salir del pozo donde te encuentras. Pues también para el cristiano en esta mañana es una oportunidad para arrepentirnos y volver a confiar en un Dios fiel, en un Dios que quiere restaurar nuestras vidas. Quizás es el miedo que te mantiene cautivo. Saber que volver a Jerusalén iba a ser complicado.
iba a haber trabajo, no iba a ser fácil reconstruir el templo, incluso iba a haber oposición. Pues no sé si confías más en el Dios que es fiel para cumplir sus promesas o confías más en las circunstancias que ves en tu alrededor. Quizás es tu propia resistencia a la verdad. Si somos honestos, es quizás pues más fácil dejar que otros salgan y nosotros no. Pues no sé cómo estamos luchando, iglesia, pero sabemos que incluso los cristianos seguimos siendo personas llevados por un camino de la santificación. Seguimos teniendo luchas. Entonces no quiero hablar simplemente aquí un domingo por la mañana sobre las luchas que podemos tener, sino queremos acompañarnos como comunidad en nuestras luchas. Y la mayor ayuda que podemos recibir es depender de Dios mismo, pero también recibir la ayuda de nuestros hermanos y hermanas en la fe para volver a apuntarnos a Cristo. Si estás luchando con algo, pues habla con alguien. Queremos ayudarte. Yo quiero que me ayudéis en mis luchas. Entonces, para ir concluyendo, me gustaría preguntar si de verdad vale la pena salir de nuestra Babilonia para volver a Jerusalén. ¿De verdad vale la pena buscar la restauración que necesitamos? ¿De verdad vale la pena centrar nuestras vidas en adorar al Dios Santo, el Creador de todo? Pues sí, vale la pena. Vale la pena porque Dios es la verdad. Yo sé que vivir en el exilio a veces parece la opción más fácil, pero Dios quiere restaurar tu vida en esta mañana. Nos encontramos como exilios en este mundo caído. Desde el decreto de Ciro hasta un nuevo templo son simplemente tipos de sombra que apuntan a Cristo. Porque sabéis que también hay un spoiler. En el libro de Esdras vemos cómo ya vuelven a edificar el templo, pero nos apunta a un templo mejor, el templo de Cristo, Cristo mismo, el mayor templo que necesitamos para centrar nuestras vidas en la adoración a Dios. Entonces, todo esto nos hace ver que Dios no solo hizo un camino para que pudiéramos volver a Él, sino Jesús es el camino. Gracias a la obra de Cristo tenemos la oportunidad de volver a Él. No tenemos que reconstruir el templo porque Cristo es el mayor templo. Y aunque seguimos en este mundo caído, los cristianos tenemos una esperanza gloriosa del futuro donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ni siquiera habrá templo porque Dios mismo morará con su pueblo, ni habrá muerte ni sufrimiento, Dios hará nuevas todas las cosas. Pues quiero preguntarte de qué manera Dios te está despertando tu espíritu en esta mañana. ¿Te quedas en Babilonia o vuelves a Jerusalén? Vamos a orar. Dios, yo sé que pues desde fuera mirando a nosotros puede parecer como una tontería pues volver a un libro antiguo que parece ser anticuado, que no tiene relevancia a nosotros, hablando de templos y utensilios y tantos detalles, Señor. Pero en todo esto, Señor, gracias por ayudarnos a ver que somos personas también en exilio, Señor. Somos personas que necesitamos la restauración, no solamente para ser un poco mejor, sino recibir un nuevo corazón, Señor. Así que te damos gracias por la obra de Cristo. Gracias por tu palabra, Señor, y cómo utilizas tu palabra para guiar tu pueblo.
para volver a centrar nuestras vidas en ti, Señor. Así que te quiero pedir que para los que están aquí luchando con quizás nunca han recibido esta restauración verdadera basada en Cristo, Señor, pues hoy mismo es día de salvación. Y también quizás para la mayoría de nosotros, Señor, que profesamos nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reconocemos, Señor, que también nos quedamos estancados en esta vida. Incluso muchas veces estamos contentos estando alejados de ti, Señor, pues perdónanos. Queremos arrepentirnos una vez más y reconocer que no hay mejor lugar que estando en tu presencia, Señor. Así que gracias por darnos no solo un decreto de Ciro, sino un decreto soberano de un Dios que es capaz de restaurar nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.